dices qué está haciendo el Espíritu Santo hoy en este tiempo, preparando un camino. Es el único que puede preparar el camino para que entre el Rey de Gloria. Yo veo circunstancias en las cuales muchos no entiendo, no alcanzo a comprender. Sobrepasan sentimientos, pensamientos, preguntas. Pero es Dios. Con su pueblo es Dios. Prepara un camino a Jehová. Prepara un camino. Te sorprende esta palabra: soledad, encierro. Hoy no, ¿no es cierto? Prepara un camino en la soledad. Prepara un camino en el desierto. Prepara un camino. Nivela una calzada a nuestro Dios. Que lo torcido se enderece. Que lo áspero se allane. Prepara un camino. Y súbete a un monte alto, anunciadora. Levanta con fuerza tu voz. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Él es su pastor, el cual apacienta su rebaño. Aún a los corderos los pondrá junto a su pecho y los pastoreará con ternura. Esta mañana quisiera abrir mi corazón. Las páginas escritas de uno de los libros que conforman la Escritura de Dios, para hablar de una generación, la generación de los Samueles. Conocen la historia, la han leído, han escuchado también mucho de ello. Pero esta mañana yo quisiera ver, o mostrar más que ver, para que podamos, al conocer la palabra, darle un entendimiento también de simbolismo y dejar que el Espíritu Santo sea quien hable a nuestros corazones. Y el punto de la partida de esta historia es una mujer, Ana, sabes bien como yo que hay mucha simbología en la Escritura, comparaciones a las cuales podemos acudir para tener una referencia de aquello que Dios nos quiera decir. No digo infinidad de veces, pero en distintas maneras, de distintas formas,
tomando la base de unas escrituras, y en este caso quisiera ver a la débil Ana, a la estéril, que ni su boca podía abrir, clamando por un hijo, que marcaría una etapa, una generación muy importante. Y cuando hablo de generación no hablo solamente a la parte de la niñez, porque también ha sido dicho en distintas formas, seguramente a través de lo que tú y yo pudimos escuchar sobre esas facetas. Yo quiero ver a la generación de los Samueles como aquellos que nacieron de Dios, anduvieron en Dios, se movieron en Dios, aprendieron de Dios, hicieron las cosas que Dios les pidió en su generación. Y cómo surgieron, y es a través de una mujer que es figura de la iglesia, alguien que a lo mejor no era muy tenida en cuenta, una iglesia débil y sin mucho fruto, que ambicionaba y deseaba con todo su corazón tener un hijo. Y allí, ante las puertas del templo, día de fiesta, la encuentra el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, orando, balbuceando, al punto de no entender bien cómo se manifestaba, qué era lo que quería decir. Y lo que más estaba a la vista, no solamente del sacerdote Elí, sino de Dios, especialmente de Dios era: dame un hijo para esta generación. Dame un hijo para este tiempo, dame un hijo. Conocemos el desprecio que se le tenía y conocemos cómo es de la propia mujer Ana, que le tiene que decir al sacerdote, falto de discernimiento y de oído. Un sacerdote que ya no estaba haciendo lo que Dios quería. Era un tiempo muy difícil en lo ateniente a lo ministerial. Hasta que esta mujer le dice: lo que yo estoy orando es que quiero un hijo. Y como sabes la historia, Dios le da el hijo. Y esta mujer entrega a su hijo a Dios para ser usado por Dios. Y por un tiempo puedes leerlo allí en el 1 Samuel, la historia muy interesante, 1 Samuel capítulo 1, 2, 3, 4. Pero resulta que esta mujer, figura de iglesia, no era una sola mujer que quería un hijo. Tenía conocimiento de la revelación de Dios, habla, profetiza. Después que Dios le da el hijo, y hay un cántico que se conoce como el de Ana, cántico, esta figura de iglesia, y dice allí en el capítulo 2, entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. El corazón se regocija en Dios. Y el poder de haber tenido un hijo se exalta en Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y allí empieza a dar una expresión esta que ni se escuchaba la voz. Y dice: no hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones.
Mira vos esta mujer de Viluchi. A los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. Wow. Hasta la estéril da a luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos, la mujer, se está languideciendo. Jehová da la muerte y da la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, él afirmó sobre ellas el mundo. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué figura de iglesia! No solamente podía recibir la palabra y profetizar, sino ver. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¡Wow! ¿Quién era? Una mujercita que estaba allí. ¿Quién es esta? Y adentro todo un caudal oculto. Sí. Nace Samuel, conocemos la historia. Es llevado y presentado y entregado por esta mujer. El servicio del templo, es criado casi bajo la tutela total de Elí. Y allí el muchacho escucha. De oídos abiertos, pero todavía no discernidor. Y allí empieza su crecimiento. Allí empieza a manifestarse. Conocemos la historia de Elí, conocemos la historia de sus hijos. Conocemos la actitud de Samuel, que empiece a conocer lo que Dios le había hablado con respecto a la vida de Elí, que le había mostrado cómo era ese ministerio, que sabía cuál iba a ser su destino, porque Dios se lo había dicho y Elí le pidió que se lo dijera y él se lo dijo. Lee la historia después allí en el capítulo 3. Él, sin embargo, permaneció. No se fue. Dijo, no, yo no voy a estar bajo este hombre. Le siguió obedeciendo. Siguió estando allí, porque el lugar que él amaba era el lugar donde Dios hablaba, se manifestaba. Más allá de
los ministerios que le rodeaban, Elí y sus hijos. Persistió. Y nos sigue contando la historia que un día, cuando Israel sale a la guerra contra los filisteos y estaban perdiendo, los hijos de Elí mandan a pedir el arca, creyendo que en las formas estaba la victoria, creyendo que el arca se movía como se movía en tiempos antiguos y que esa caja les daba la victoria. Y se recuerdan lo que pasó. Ellos llevaron un amuleto, una caja, una forma, un estilo de algo que le decían, pero nunca ellos lo habían experimentado, porque si hubieran experimentado o sabido qué era lo que estaba allí en Silo, en el tabernáculo, hubieran tenido el santo temor de Dios y actuado en consecuencia. Conocen la historia que el arca la perdieron, conocen la historia que los filisteos la retuvieron y conocen también la historia, supongo, ¿no es cierto?, después que el arca es capturada, que el mismo poder que no había tenido esos hombres cuando salieron a la batalla y el arca fue capturada, ese mismo poder se manifestó sin que nadie obrara, sin que nadie dijera nada. Dios mismo se manifestó y los dioses de los filisteos se derrumbaron, murieron miles, conocen bien la historia. Un Icabod cayó sobre Silo, al punto que un hijo que estaba al nacer, nieto de Elí, que había sido engendrado en el vientre de una de sus nueras y de uno de sus hijos, la mujer le pone Icabod. La gloria se ha ido. ¿Qué tiempo? Conocen la historia que los filisteos devuelven el arca, ¿no es cierto? Conocen la historia. Conocen la historia que los filisteos para devolver el arca preparan un carro nuevo, ahí la suben. Conocen la historia de aquellos hombres que levantaron la tapa y murieron, porque esa gloria no es para los enemigos de Dios, y nadie que se enfrente con la ley cara a cara de Dios puede quedar vivo, porque adentro de esa caja estaba la ley de Dios. Y el arca es devuelta en un carro nuevo. Y conocemos también la historia que nos dice allí que el arca, capítulo 7 de 1 Samuel, dice que vinieron la gente, vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en una casa. La casa era de Abinadab, que estaba situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Jehová. ¿Cómo lo santificaron? Ellos no descendían de la tribu de Leví, él no oficiaba ningún tipo de servicio religioso. Lo santificaron simplemente para que la cuidara, que se fijara allí como estaba. Y la santificación se realizaba por medio de lavar sus vestidos, pero nada más profundo. No había unción, no había aceite, no había nada. Y quedó allí el arca.
Y desde el día, versículo 2, que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿365? No. 20 años. Y toda la casa, después de los 20 años, toda la casa de Israel, dice la Escritura, comenzó a suspirar. Pero no era un suspiro, el original no dice suspiro. Empezó a clamar. ¿Dónde está el arca? Empezaron a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué hace el sacerdote en Silo cuando mata a un cordero que yo le llevo todos los años? ¿Cómo quedan mis pecados? ¿No era que nos contaron que los sacerdotes, cuando se hacía el sacrificio, la sangre iba sobre la tapa de misericordia, el propiciatorio? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacen? Y empezaron a clamar. Y yo creo firmemente que era un nuevo tiempo de Dios, que había comenzado en ese tiempo, antes de la llegada de David. Pero hay todo un proceso de muchos años. Y allí cuando empieza esa inquietud, cuando empieza ese clamor, no antes, porque se calcula que Samuel, cuando fue quitado el arca, era ya un joven de 18 años, casi 20, y pasaron 20 años. ¿Quién ministraba? ¿Quién los asesoraba? ¿Quién compartía la palabra? ¿Quién fue formando en ese tiempo tan especial? 20 años que ya había muerto Elí, que habían muerto sus hijos. ¿Y quién le hablaba al pueblo? ¿Quién le ministraba? Aquel que podía escuchar la voz de Dios. Aquel que estaba allí en ese lugar. No era un sumo sacerdote. Pero sin embargo Dios le empezaba a conceder a esa nueva generación lugares específicos. ¿Y qué hizo durante esos 20 años? Empezó a hablarle, a traer palabra de Dios al pueblo. Y algo pasó. Dice que Samuel le hablaba al pueblo y yo creo que a través de eso algo empezó, por medio de la palabra, empezó a trabajar en ellos. Y la obra del Espíritu y especialmente del tiempo de Dios, que ellos empezaron a suspirar, a clamar. Y entonces habló, dice versículo 3, cosa que venía haciendo. Entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Samuel tendría más o menos unos 40 años, porque 20 años pasaron desde que el arca había llegado allí. Sería ya una nueva generación, pero con 40 años. ¡Qué edad! ¡Qué preciosa edad! 40 años. Y Samuel les empieza a decir a toda la casa de Israel, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, si eso es lo que está pasando, bueno, tienen que hacer cosas. Tienen que empezar a hacer algo. Es algo que es natural, es la vida misma. Es lo que ustedes hacen todos los días, es sencillo. No es que oren más. Si están sintiendo eso, que lo está, bueno, hagan esto. Quiten de entre ustedes los dioses ajenos y Astarot. Y después de eso, sí, saquen los dioses. Y después de eso, sí, te dedico mi corazón. No, saca los dioses primero.
Saca lo que ata tu corazón. Y después dedica tu corazón. ¿Cómo? Con toda la voluntad de esto. Saca tus dioses. No voy a hablar ahora de lo que significa Astarot y demás, pero era el dios de la producción, la diosa de la fertilidad, de la bendición. Dedicad vuestro corazón a Jehová. Bueno, sí, fantástico. Mi corazón te doy. No, pero aparte sírvanlo. Sean útiles. Sean útiles, sírvanlo. Y Él los va a librar de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y cuando Samuel vio todo esto, porque hubo una acción detrás de ese clamor, acompañó al clamor y al deseo una acción. Le dijo Samuel: reúnanme a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron pues en Mizpa, que significa atalaya, aquel que mira en lugar alto. Y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día allí, y dijeron nuevamente: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y empieza otro movimiento. Fíjense en la acción. Fíjense en la enseñanza. Cuando Dios comienza a actuar, los enemigos que estaban tranquilos, muy tranquilos, después que habían perdido el arca y que la devolvieron y demás, listo, lo dejaron tranquilos. Pero cuando vieron que volvieron su corazón, cuando vieron que se juntaron, porque dice toda la casa de Israel, cuando vieron que había algo de unidad, cuando vieron que había un mismo sentir, allí los enemigos dijeron: no, acá está pasando algo. Sí, no tienen mucha fuerza, ya le hemos tomado muchas ciudades, porque eso fue lo que pasó. Después las van a devolver, vamos a leer. Y me encanta esto, porque puedo ver en Samuel, en esta figura, una generación en la cual me incluyo. Porque tomé la vida de Samuel como si fuera una generación propiamente dicha, la generación que como niño escuchó, la generación que como adolescente, pese a lo que hablaban mal de los ministerios que estaban allí, permaneció. ¿Por qué? Porque dijo: yo acá, más allá de todo esto, que sean los sacerdotes quienes se arreglen de su vida. Yo quiero escuchar a Dios. ¿Qué decisión? Que cuando el arca no estaba, igual se quedó. ¿Por qué? Porque a él lo que le agradaba era obedecer a Dios, cumplir con lo que Dios había prometido sobre su vida. Y más allá que podía ver a todo el pueblo, y él lo sabía muy bien, porque cuando empezó a sentir este clamor en el pueblo, él le dijo: miren, la cuestión es esta y esta. Pero esa palabra que nos dice allí, creo que es el versículo 2, dice: y le habló Samuel al pueblo, es que ya le venía hablando. Era la voz. Y era la voz de cuando se tiene los 40, ¿no? Y cuando supieron, dice los filisteos, versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, ahí en el atalaya, que eso significa el lugar, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel:
no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¡Qué bueno! Todo Israel, los viejos, reconocieron a este nuevo ministerio, a la nueva generación. Dios está contigo. No dejes de clamar, no dejes de orar. Y este hombre había sido criado en los principios. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de las manos de los filisteos. ¿Y sabes qué hizo Samuel? Lo que ya estaba acostumbrado. Tomó un cordero. Tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. ¡Wow! Esta generación clamó y Dios lo escuchó. Y mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Cerquita, ahí. Me imagino. Viendo al enemigo alrededor de todos lados, aquí, allá, contra las ventanas, cerca. ¿Por qué? Porque habían levantado un altar, se habían unido, estaban allí, buscando, arrepintiéndose, volcando sus corazones otra vez a Dios. Llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Pero qué pasó con Jehová? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Tronó. ¿Quién apareció ahí? La profecía de su mamá. Hijo de madre, hijo de tigre, diríamos en Argentina. La bendición dijo. ¿Te recuerdas? Quizás en la lectura rápida pasamos un poco por alto, ¿no? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. ¡Wow! Lo que es una iglesia que puede ver y que le indica proféticamente a sus hijos cómo Dios respondió aún a la heredad. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y los hijos de Israel salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Y luego Samuel tomó una piedra, la colocó en Mizpa y en Sen y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas de los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos. ¿Y qué pasó? Y también hubo paz. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió.
y cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y allí juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y después, ¿qué hacía? Volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Volvía a Ramá, lugar alto. ¿Y sabes quiénes vivían en Ramá? En ese lugar, sus padres. Su herencia. El lugar alto de su herencia. Allí vivió siempre. Esa es mi casa. Ese es mi lugar, decía él. Y lo vas a encontrar desde el momento en que nació allí hasta que partió, hasta que murió. Luego aparece otra historia que la conoces bien. Y es el tiempo en que, pasado esto, el pueblo ya se relajó nuevamente, ya tenía sus ciudades de vuelta, ya le iba bastante mejor. Entonces dijeron: nosotros queremos ser como otros pueblos. Queremos a alguien que esté al frente nuestro, que Él nos dirija, que Él nos enseñe, que Él nos gobierne, que Él está al frente. ¿Qué quieren? Un rey. Queremos un rey. Conoces también la historia que Dios le dio un rey, Saúl. Y como Dios le dijo a este hombre obediente que les iba a dar un rey y que inclusive él lo iba a ungir. Aún este mismo Samuel, cuando vio que Dios lo escogía, aún cuando vio que Saúl profetizaba, lo ungió y tomó una redoma y Saúl fue constituido por rey. Y al poco tiempo, no mucho, ya al año, 2 años, Samuel estaba librando una batalla. Pero conocemos la historia, nos la dice el capítulo 15, donde Saúl desobedece y es desechado. ¿Cómo no? La conocen muy bien, han escuchado seguramente diversas prédicas hermosas donde describen el valor de que la obediencia es mayor que cualquier sacrificio. Obedecer a Dios. Pese a que la tentación sea grande, obedecer a Dios sobre todas las cosas. Samuel se había encariñado, había sido un rey al cual él había ungido. Era alto, elegante, de la tribu de Benjamín, alto. Una pinta bárbaro tenía. El hombre era el rey. Y lo ungió. Él conocía lo que era esa unción, lo que Dios, si bien es desechado por Dios y ahí sufre, pienso yo, al tiempo de hoy, lo que llamaríamos una gran depresión. Y se va a su casa, el lugar alto, en Ramá. Y una vez que Saúl es desechado, una vez que Saúl se toma del manto y ve que parte de su manto queda con Saúl y otra parte ya rasgado se va con él, vuelve a su casa y dice: ¿y ahora qué será? Y empezó a llorar, nos dice el capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo? Porque yo lo rechacé para que él no reine sobre Israel.
Y esta es la grosura de este mensaje. Estas palabras, generación de Samueles, en este tiempo es la médula de esta palabra. Llena tu cuerno de aceite y ven. No tu redoma, que es un recipiente hecho por manos humanas, sino llena tu cuerno de aceite que estaba vacío. El cuerno era tomado de un animal. Para que hubiera un cuerno había que tener una madurez. El cuerno se desarrolla en la madurez del animal. No nace con un cuerno. Y este Samuel había adquirido ya una madurez. Es la generación que comienza con niños, es la generación que ocupa una etapa en la historia. Fíjese usted. Tome la historia, ahora vamos a terminar y quizás en la próxima concluiremos con el tabernáculo de David, que es el que se levanta, la restauración. Pero yo quiero apuntar a esta generación que va a ungir, a esta generación que va a ver. Y tú me dices, bueno, pero la generación siempre que hablamos, los 20, los 30, los 40, no, generación. Generación de los nuevos y generación de los... Así como Samuel aprendió, ¿sabes? Samuel aprendió. Hay espacios de tiempo que son de enseñanza. Espacios de tiempo entre el capítulo tal a tal, que pasan años, como pasan en tu vida, como pasan en la tuya, como pasan en la mía, donde Dios obra, tiempos de enseñanza, que parecen que no tienen relevancia. Es cierto, quedan momentos importantes, donde David mata a Goliat, donde esto, donde aquello. Pero hay momentos especiales que son los que forman también tu vida, tu tiempo en el desierto, tu tiempo en la cueva, tu tiempo aún, como en el caso de David, pasándose a las filas del enemigo. ¡Wow! Tiempos como David haciéndose el loco. Tiempos, preparaciones. Una generación, pues esta generación que había nacido de una iglesia sin fuerzas prácticamente. La hermosa generación de Samuel, y le dice, basta, termina, cuando yo rechazo algo, basta, basta. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar en esta depresión? No es lo que yo escogí. No es la mano de carne que yo escogí. No es lo que quiere el pueblo que reine. El hombre. No es la mano. Lo que yo hago no son las manos de los hombres. Es lo que yo escojo. Lo que yo quiero. Por eso, tú que eres un escogido, salí de esa depresión, salí de esa lamentación, salí de pensar, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Seré un águila? ¿Remontaré todavía a mi edad? ¿Tendré nuevas fuerzas? ¿Habrá nuevos desafíos para mí? ¿Tendré que hacer algo que todavía sirva en esta vida? Preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y la voz de Dios que vino a mí fue esta: llena tu cuerpo de aceite y ven. Y después,
llena tu cuerpo de aceite y ven. ¿Y qué? Y te enviaré. Tenga la edad que tengas, eres de esa generación. De la generación que se están formando como niños, de la generación que se están formando como adolescentes, de la generación que se están formando como jóvenes, como mayores. Ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Pero tiene que ser tu cuerno. Tu vaso, tu cuerno, el tuyo, tu vaso. Mi vaso, tu cuerno. Me imagino la situación de él. Mirar su manto rasgado, estaba roto. Después de Saúl, hermanos, hermanas, hay que cambiar el manto. Saúl te lo rompe, la carne te lo rompe. Hay que cambiar de manto. Hay que tomar el cuerno. Hay que dejar las redomas. Porque viene tiempo de unción. Tiempo del Espíritu. Son esos momentos, y ahora lo vamos a ver, especiales, donde la obra no te la cambia una predicación, si en eso crees que puede estar sustentado algo, aunque puede fluir a través de una predicación, de ayunos o lo que fuera, pero es la palabra de Dios obrando en el tiempo oportuno, es cuando Él se escoge, es en el momento específico de Dios que ahí empieza a orar y a hablar a los corazones. Dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno, pero de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Porque de entre sus hijos, ya no el pueblo, sino yo, me he escogido un rey. Lo despierta, lo saca de ese adormecimiento que muchas veces caemos por distintas circunstancias que nos provocan depresiones. En este caso fue muy específica. La depresión siempre tira a dormir, la espera tira a dormir. No te preocupes. Cuando muchas veces escuchamos y hasta lo decimos, la iglesia está dormida, sí, está dormida y va a estar dormida cuando llegue el esposo. ¿Qué la va a despertar? El clamor de la medianoche. Se van a dormir, con aceite, sin aceite. Se durmieron todos. Pero hay un clamor. Y es el clamor de la medianoche. Y así el hombre salió. Y él preguntó, ¿y cómo iré? Porque si Saúl lo supiera, me va a matar. Y el Señor le dijo, nuevamente lo mandó otra vez a lo que él había hecho, sabía, conocía. Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, e invita a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré un nuevo tiempo, ya de grande, escogido por Dios. Un nuevo tiempo. Yo te tengo para enseñar todavía cosas, es que yo la conozco, mirá, profeta, sacrificio, altares, gente que me viene a consultar, no, todavía te falta.
generación, yo te voy a enseñar cómo escojo, qué es lo que hago. Te voy a ensanchar. Yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Para cuándo? Para este tiempo. ¿Para cuándo? Para este tiempo. Y vas a ungir lo que yo te diga. No alguien que sobresalga una cabeza sobre todos los que puedas ver y que seas. E hizo pues Samuel como le dijo, versículo 4, luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Así que a los ancianos les pidió que se santificaran. La forma de santificarse, ya se las dije, era lavarse con agua, especialmente cambiarse los vestidos, toda una simbología que nos vamos ahora a detenernos, ¿no? A los ancianos, que eran los que en el pueblo traían la palabra de verdad, de instrucción, ¿no? Y a ellos los invitó, vengan conmigo, respondió. Pero cuando llegó a la casa de Isaí y a sus hijos, él los santificó, él los lavó. Esta generación, él lo hizo y los invitó al sacrificio. Y aconteció, una vez que los santificó, que llegó a la casa de Isaí, los santificó, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y se dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Porque bueno, uno apela a lo conocido, a lo que ya vio, a lo que ya aprendió, al esquema que tiene, y no mal, sino ¿quién es? ¿Quién va a ser el ungido? El más alto. ¿Cómo que? Y me acuerdo de Saúl. Es lo que yo conocí. Y a sus hijos. Terminó de santificarlo, apareció Eliab y se dijo, de cierto delante de Jehová, wow, y se dijo a sí mismo, ¿no? De cierto delante de Jehová estás ungido, y Dios que todo lo vio le dijo, pero Jehová le respondió a Samuel, qué comunicación, qué cosa, qué generación, poder estar con otros, pensar y estar en comunión con Dios a su vez, estar haciendo cosas, relacionándose en medio de lo que fuera. Yo me lo imagino en cualquier lado y sin embargo, bueno Señor, ahora estoy trabajando, no, ahora no, discúlpame porque tengo toda... No, una generación que va a estar en contacto, escuchando la voz de Dios, hagan lo que hagan. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a lo que yo le agregué, perdón, no mires a tu parecer. No mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Claro, nosotros con el diario del lunes, esta la conocemos bien, inclusive lo recitamos y ese tipo de cosas. Pero te digo algo, más allá que lo conozcamos, muchas veces en nuestras vidas actuamos de esta manera, nuestro parecer. Porque juzgamos muchas veces por las apariencias. Pero Jehová mira lo que está delante. Pero Jehová mira lo que está en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual también le dijo. Ya ni pensó, cuando uno aprende, ni pensó. Tampoco a este he escogido. Luego hizo pasar a Isaí a Sama, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Qué bueno.
Si te detienes un poquito y te quedas un poquito ahí, vas a ver cómo se fue agudizando ya la deducción del mismo Samuel. Primero se lo decía a Dios, la primera lo frenó, la segunda se lo dijo y la tercera ya estaba agudizado Samuel, que directamente Dios no le habló, ya directamente ya sabía, el discernimiento ya le había vuelto. La frescura. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, santifícalo y luego úngelo. Nadie se atreve a corregirme. La unción misma lo iba a santificar. Y conocemos bien cómo lo santificó a David. Cuando hay un escogido que derrama Dios su aceite sobre él, no importa la edad, no importa lo que el hombre piense, es lo que piensa Dios. Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y hizo lo mismo de siempre. Isaí, versículo 10, hizo pasar ¿a cuántos hijos? 7 hijos. Y apareció el octavo. ¿Sabe cuál es el número 8 en la Escritura? Un tiempo de nueva era. Nuevos comienzos. Nuevos tiempos. Algo distinto a lo que es, a lo que ya Dios hizo, que es los 7 días. El octavo, el día de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo. ¿Dónde está escrito, si te recuerdas, cuál es la primera vez que se menciona a David en la Escritura? Lo busqué. ¿Y sabe dónde es? Acá. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino, y ahí aparece por primera vez el nombre. Mi nombre, David, vino sobre el amado. Vino sobre el amado, la unción, vino sobre el amado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre el amado. Sí, este hombre que luego, escogido por Dios, traería una renovación total en la idiosincrasia de lo que era la parte de cultos. Sobre el pueblo de Israel. Cambió radicalmente. Y es quizás lo que hablemos la próxima vez. Ahí vamos a ver cómo
Cuando David escoge un lugar, después de tratar de llevar el arca y hacerlo de una forma que él no sabía, el arca va a la casa de Obededón y en 3 meses hace una bendición tremenda. Y Abinadab la tuvo 20 y 40 y pico, casi 50 años ahí el arca, unos 70 años, y no se menciona una sola escritura donde dice que la casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque para él era un instrumento conocido. La presencia de Dios, sí. La caja, sí. Hay que cuidarla, sí, tenerla ahí, guardarla, que nadie la toque, eso, la tengo acá. ¿Vos tenés en tu casa? Sí. Pero lees, busqué, mire que busqué, y no se habla de una sola bendición. Y Obededón, que fue escogida una casa, se ve que David la conocía, porque ahí dejó el arca. Fue bendecido en gran manera. Pero no solamente eso. Cuando transporta el arca David, y lo vamos a ver Dios mediante como corresponde, y la hace llegar a Sión, y se da cuenta que el arca no se la puede ir a buscar con vestiduras de rey. El arca hay que traerla con lino fino, con blancura. Y la trae de Obededón. ¿Y sabes qué hizo Obededón con todos sus hijos? Se fue a Jerusalén, se mudó. ¿A dónde? Donde estaba el arca de su presencia. Y después la genealogía de Obededón, y eran cantores, músicos, servían allí. ¡Qué tiempo! La restauración del tabernáculo de David. ¡Qué tiempo Dios caminando con su pueblo! ¡Qué tiempo donde era simplemente una tienda! Mientras que en Gabaón, porque lo de Silo terminó, el tabernáculo de Silo, se escaparon con el tabernáculo y gracias a Dios que lo pudieron levantar en Gabaón, pero nunca más el arca volvió al tabernáculo de Moisés. Nunca más el arca volvió a la ley. Nunca más el arca volvió a los tabernáculos del desierto. Y la tienda de David era grande. Ya me estoy pasando para el otro domingo. La tienda de David era grande. Se abrían las cosas y la gente la veía. Estaba allí. Todo el pueblo. Y Dios restaurará el tabernáculo de David. Y en ese tiempo estamos. En ese tiempo de comienzos, donde Dios utilizó a los Samueles, a la generación de Samuel. ¿Desde cuándo? Desde niño. Por eso tenemos toda la historia de cómo fue formado, cómo aprendió, qué disposición tuvo. Bendita generación de Samueles que intervendrá en la manifestación gloriosa de Dios. Amén, Señor. En esta mañana abrimos nuestros corazones a la unción de tu Espíritu. Pidiéndote que llenes nuestros cuernos de aceite. Porque hay un llamado y tu pueblo lo está escuchando. Ven,
ven, ven, ven, ven a mí y yo te enviaré, pero primero llena tu cuerno de aceite. Ven. También es el clamor de esta generación, Espíritu Santo, ven, 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 llena nuestro cuerno, para que podamos dar también, para que podamos ungir, para que podamos dar, pero lo que es de tu Espíritu, la unción que viene de lo alto, no las formas de Saúl, no los esfuerzos de la carne, no la intervención de manos de reyes humanos. Es por tu Espíritu, por tu Espíritu. Por eso, aquí está mi cuerno en esta mañana. Aquí está mi cuerno esta mañana. Con razón, aquellas que tenían aceite le dijeron, vayan, vayan, porque hay un lugar donde se vende. Compren aceite. Compren aceite. Sí, hay un lugar, y ese lugar está en ti, Espíritu Santo. Y deseas. Llena tu cuerno de aceite y ven. Estás esperando que Dios mueva, que te envíe, ser un instrumento útil. Te digo, te garantizo, y aparte lo sabes perfectamente, el que es ungido con aceite sale, hace, actúa, se mueve. No es que tiene la caja ahí en su casa simplemente para que, bueno, está conmigo. Oh, mi espíritu. ¿Y para qué? Me preguntarás. ¿Para hacer las obras de Dios? Sí, pero especialmente, como leíamos al principio, Él nos redimió para Dios. Para Dios, Él nos quiere, Él te quiere, Él te desea, Él te bendice. Simplemente estando allí el arca, mira con Obededón, simplemente por recibirla, pero había un corazón, había una inquietud, había un trato. Dios comenzó a bendecirlo. Sí. Aleluya, que en esta mañana, Señor, podamos responder a lo que tu Espíritu nos está hablando, no solamente hoy, sino todos estos días, todos estos meses. Ha sido fiel tu palabra, pero ha sido muy fiel y lo has expresado de tantas maneras, con tantas palabras que hemos escuchado y que le dijimos amén a nuestros corazones. Pero así como pasó con ese pueblo, Señor, que cuando Samuel les habló, les dijo, bueno, primeramente hagan esto. Aleluya. Sí, es cierto. En tiempos que parecen, en muchos casos, un desierto, pero del alma, no solamente de las circunstancias o de los aconteceres, porque aún en los aconteceres
particulares. Puede ir bien o puede ir mal. En lo que yo entiendo por bien y en lo que yo entiendo por mal, ¿no es cierto? En lo que yo pienso que es mal y es bueno. Pero en medio de este tiempo, Señor, porque mira, Señor, que hemos tenido horas de quietud. Si algo ha abundado en este tiempo, ha sido tiempo. Tiempo. Que nuestra vida gloria te dé. Que nuestra vida gloria, gloria, gloria te dé, Señor. Aleluya. Precioso alfarero, que moldeas tus vasijas y le das forma como quieres. Y nos alegra tanto. Y sabemos que es así. Pero pocas veces recordamos que esa vasija, para terminar con el fin por el cual la has formado, debe entrar en el fuego. Para que acabada la obra que da tu solo Santo Espíritu, cumpla el propósito por el cual fue creada, por la cual hiciste. Por eso, Espíritu Santo, ven, ven, ven y llénanos con tu plenitud, Señor. Prepárate un lugar. Hazte un lugar. Señor, que la fidelidad de tu Espíritu que nos sigue y nos cela, tu Espíritu nos cela, y de qué manera no somos ni conscientes. Con ese amor eternal que tienes por los tuyos, cumpla y lo hará tu obra, tu perfecta, tu acabada obra en cada uno de nosotros. Señor, que la bendición que viene de lo alto, que es que tu rostro resplandezca sobre los nuestros, que nos guardes, que nos des paz, para que podamos caminar a la luz de tu rostro y la llenura de tu Espíritu complete la obra que has propuesto para cada uno de nosotros. Nos acompaña. Bendigo a tu pueblo, Padre. En tu nombre,
en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo una sola canción, pero solamente tú puedes poner a estas palabras que dicen la estrofa el énfasis o la verdad que ellas contienen, para que sean así en mi corazón. Que al cantarla, Señor, vayan acompañadas de verdad, no porque no sean una verdad en sí misma, pero es el deseo. La quiero cantar con deseo, con deseo, con deseo. Y es mi vaso elevo, que sea lleno. Y quiero decirte que me encuentro aquí con lo que quisiera que fuera con ardiente sed. Pero estoy seguro que tú, fuente de vida de tu abundancia, lo puedes llenar como lo hiciste aquel día en que tu Santo Espíritu tuviste un encuentro con cada uno de nosotros. Día inolvidable. Y si no fue todavía, tú lo haces inolvidable, porque esa marca, ese nacimiento, esa apertura de ojos quedará grabada en el corazón de los tuyos por siempre. Señor, que sea un deseo en este tiempo en nuestros corazones. Mi vaso, mi vaso, mi vaso elevo. Y que podamos hacerlo en el lugar donde transitemos de nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, lo cotidiano, porque allí también tú estás obrando. Heme aquí. Ah, eso es lindo. Es lo que dijo Samuel, ¿te recuerdas? Cuando era un niño, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, Samuel, Samuel. Y él dijo, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Pueda decir mi corazón en esta mañana, habla, quiero escuchar. Deseo escuchar, abre mis oídos. Míralo, llénalo. Y no es para aquí, es para cada momento de tu vida. Es para cuando traspases las puertas, los umbrales de allí y vayas a casita. Cuando te levantes a la mañana y ese pensamiento que viene más allá de todas las preocupaciones que te invaden, que son ciertas, puedas decir, mi vaso elevo, mi vaso de barro elevo. Y la ardiente sed generalmente la da el desierto. Fuente divina